11 horas 19 minutos. Bueno, acaba de llegar Milei a la Sociedad Rural Argentina. Se saludó con Villarruel. En un ratito vamos a estar viendo un poco si habla Javier Milei. Así lo compartimos. Estamos con Juan Alonso, con el colega Juan Alonso. Y nada, porque venimos charlando con Juan asiduamente. Y nada, y con lo difícil que es entender al gobierno a fondo. Me parece lo primero que hay que hacer es entenderlo, pensar a dónde va, qué tiene que ver con la Argentina, con la cultura argentina, etcétera, para poder, digamos, para poder enfrentarlo primero hay que conocerlo, ¿no? Hay que entenderlo. Y para poder, digamos, pensar estratégicamente cómo uno se enfrenta a un gobierno de estas características. Bueno, ¿qué estás viendo vos, Juan? A ver. Bueno, mientras vemos a Milei con una carpeta en la mano, siempre con una carpeta en la mano. Es raro, no sé qué sujeta en esa carpeta. Vaya a saber. Se supone que ideas. Y su hermana, que pasó con todo, digamos, con todo derecho, con todo respeto a las personas que hacen pastelería, ¿no? Pero pasó de fabricar tortas a manejar el Estado de la República Argentina. Y nosotros estamos en el mismo camino. Estamos tratando de... Dale, boludo, porque... A mí me falta rendir Lemon Pie 2 y ya estoy. Son muy ricas tus tortas. Bueno, pero no tan ricas como la de... Y esto es una mezcla, mira, para definirlo es una mezcla de los, digamos, si partimos desde el intento de magnicidio de Cristina, aquí sería esos lúmpenes acusados de autores materiales del hecho, son una especie de aquel libro característico de Capote a sangre fría. Sí. Asesinato múltiple de una familia en Estados Unidos y Los Siete Locos de Roberto Art. ¿No? Ahora, no sé qué características tiene de personaje Milei, si se parece a Ardo Sainz, si se parece al astrólogo. Para mí el astrólogo podría ser Karina. Sí. Y el rufián melancólico, que no tiene nada de melancólico, sería el ministro Caputo, que a su vez su familia, a través de Rosana Pida Caputo, financió a los neonazis de Revolución Federal, que no están siendo investigados como se debería en el Foro Federal, en el juicio de la ley público, donde se desarrolla, digamos, donde se pretende esclarecer el intento de magnicidio y donde esta pista fundamental no se va a revelar, es decir, los autores, quiénes son los autores, o quiénes fueron los autores intelectuales, que me parece a mí muchos de ellos están en el gobierno nacional. Inclusive en ese palco de la sociedad rural argentina que estamos viendo ahora en las pantallas de televisión aquí. Si Milei habla, lo vamos a transmitir. Por ahora no habló, está ahí. Bueno, están ahí, digamos, por lo que entiendo no lo silbaron como silbaron a Alfonsín. La verdad que me parece que a Alfonsín le daba mucho más que lo que le da a Milei, pero no lo silban a en la página 136 del libro Los Siete Locos de Roberto Art, que publica en el año 1900, las fechas son importantes. La historia es importante. Sí, sí. En 1929 lo publica, fíjate en la crisis económica mundial, ¿no? Y donde todavía fulguraba en Alemania la República de Weimar, ¿no? Había cierto consumo, la República de Weimar fue aquello la previa al nazismo. La previa al nazismo. Había un muchachito bastante peligroso en la historia que se llamó Adolf Hitler, que se opuso tenazmente a la República de Weimar. Primero como agente infiltrado del ejército alemán, porque había sido soldado en la Primera Guerra, nació en Austria, etcétera, etcétera. Después como activista político. Y eso está muy, muy bien desarrollado en una serie reciente que estrenó Netflix sobre los juicios de Nuremberg y el nacimiento y el crecimiento y el proceso de acumulación del nazismo en Alemania. ¿En qué se basó esa serie? En una biografía que, gracias a Dios, por una cuestión de edad y de tiempo, he preservado de los fines de los 90, una edición de Península de Barcelona, una biografía de Hitler de Jan Herschap, de 700 páginas, donde analiza el psiquismo del personaje, su infancia, sus amigos, cuando desarrolla ese antisemitismo furioso, esa aversión a los pobres, al otro, a las personas diferentes, a los que tienen, a los que ejercían otro tipo de identidad de género. Bueno,
desde la juventud, por diversas frustraciones. Entonces, cuando vos analizás este combo y este proceso de acumulación, ¿estoy comparando a Milei con Hitler? No, estoy analizando procesos históricos. Y me parece que el odio profundo que tiene Milei contra la democracia no es nuevo en la historia de la humanidad. Claro. Porque Hitler también hablaba de libertad, Total. Hablaba muchísimo de libertad y que los alemanes iban a ser libres. Tenía su raíz en la pérdida de Alemania de la Primera Guerra y el proceso de descomposición de la sociedad alemana, la altísima inflación. Mucho de eso se vivió en la República de Weimar, por eso él pasa a la oposición con los grupos nacionalistas de extrema derecha. Ahora que está en boga esto de nacionalismo de inclusión, comillas, y nacionalismo de exclusión, comillas. Interesante, bueno. Entonces se da todo este proceso. Pero volvamos a Roberto Arlt. Y volvamos a... No, vamos un segundo ahí a 29, porque la otra vez yo comenté algo porque... me encontré buscando para escribir algo con el Papa Francisco en una entrevista hablando del riesgo de los adolfitos, ¿no? Era antes de que llegue Milei a la presidencia, pero ya se veía como una figura ascendente. Entonces, él dice, yo quiero advertir que había alguien que era von Papen, que era responsable de presentar, dice, textual, fue responsable de presentar un político que hablaba lindo y que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo dijo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, su condición. Dice, entonces votaron a Adolfito y así terminamos. Yo no conocía mucho la historia esa. Aparentemente, Francisco se basa en el libro de Sigmund Gisbert, Síndrome 1933, donde habla del tema del internismo, la crisis, que bueno, nadie sabía, y von Papen, que era un líder de la derecha, y dice, bueno, parece que este habla bien, dejémoslo avanzar, total, después lo vamos a controlar, ¿no? Eso está reflejado en la serie. También está porque en la serie. Hay un mitin, él se para sobre un banco, da un discurso y ahí lo copta von Papen. Mira, ¿qué le digo? Salvando la distancia, porque bueno, estamos en otro, digamos, hay otros contextos, otros dirigentes, pero me da la sensación como le pasó a Macri, salvó la distancia porque Macri, von Papen era otra cosa, pero no importa, era un dirigente de la derecha y dijo, bueno, a Milei lo voy a manejar. Entonces hizo un acuerdo con Milei, le dio el apoyo, Milei fue presidente, Milei lo cagó finalmente, digamos, hace lo que quiere Milei, o los mandantes de Milei, porque en realidad Milei es lo que decís vos, hay que verlo, a los mandantes hay que verlo ahí en el palco de la rural, digamos, no es Milei un y más allá, genio. y más allá. Y más allá, claro, por supuesto. Y más allá, en las Y principales al norte, potencias. hay que mirar al norte. Sí. En las principales potencias de Argentina, gobierne quien gobierne. No te quería desviar tanto, pero digamos, veía cómo confluía esto que venís contando con eso que había escuchado. No, del está Papa, bien, porque confluye, ¿sabes por qué? Claro. Porque te decía que en la página 136 de Los Siete Locos hay un diálogo muy interesante entre Erdosain y el astrólogo hace toda una diatriba sobre la sociedad que se viene y aboga por una especie de secta de suicidas, ¿no? Empieza a narrar y empieza a describir cómo funcionaría en un futuro próximo. Fíjate, ¿no? Argentina 1929, previo al golpe de Uriburu. Crisis, el primer golpe de Estado. Claro, crisis mundial, crisis económica mundial. Entonces, en ese marco donde todo el mundo estaba rebuscando el sope, rebuscando el peso, aquellas viejas letras de Discépolo, el tango, esos grandes poetas que tuvo el tango que reflejaron, si se quiere, con grandes crónicas y poesía, ese momento histórico de la Argentina. De alguna manera, Arlt describe la locura de una sociedad en descomposición en tiempo real, que creo que es exactamente lo mismo que está pasando ahora en la Argentina. Estamos viviendo una etapa de locura normalizada. Digamos, claramente es eso. Que tengamos a estos sujetos que aparecen ahora como presidente de la República, dos hermanos, uno quiso ser arquero, terminó siendo empleado de una importante compañía con lazos internacionales, eso lo propulsó de alguna manera a ser columnista de programas de televisión, de allí, de ser panelista, saltó a la fama, se reconvirtió y terminó como presidente y aprovechó
un momento en que la sociedad argentina estaba rota y me parece que la pandemia tuvo mucho que ver. Sí, No sé qué les parece a ustedes. Sí, yo creo que la Coincido. pandemia, bueno, cierto espíritu de época, el tema de las plataformas y cómo se procesan ahí los discursos también, ¿no? El odio. El mensaje, ¿no? Bueno, hay un montón de, me parece, circunstancias que hacen que efectivamente llegue alguien como Milei a la presidencia. Entonces, ¿no? Algo tremendo. Y ¿usted no les llama la atención que para mi generación, por lo menos, aquellos que se conoció como Pacto Democrático o el Pacto Democrático de 1983, hasta acá, nunca lo habíamos visto? Es decir, que la CIDE vuelva a llamarse CIDE con los personajes que están acá y con el equivalente a un presupuesto de 100 millones de dólares, que son 100 mil millones de pesos. 100 millones de dólares, imagínate lo que pueden hacer con 100 millones de dólares, en manos de tipos como Santiago Caputo, ¿entendés? Partícipe de una familia con múltiples negocios, sobrino del ministro de Economía que nos endeudó por un siglo en más de 400 mil millones de dólares y ahora vuelve al mismo cargo a ser parte del gobierno de Milei. Es todo como un sonajero de locura esto, que va latiendo de una manera, digamos, con una pulsión de muerte muy, muy fuerte. En términos psicoanalíticos, si querés. Y esto lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo, y me parece hay que decirlo también, con un enorme proceso de negación. Y eso remite a procesos históricos en la Argentina que son parte de nuestra historia en la dictadura y a nivel historia mundial, si se quiere, también remiten a lo que pasó en Austria y en Alemania, porque leyendo la biografía de Freud, vos te das cuenta que Freud también negaba el avance del nazismo. Y lo tuvo que salvar la sobrina de Napoleón, la familiar de Bonaparte, la integrante de la familia Bonaparte, que después se hace psicoanalista, lo salva a último momento con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos, pero mueren todas sus hermanas en las cámaras de gas del Holocausto. Entonces, y no él lo es un negaba, chiste claro, esto, claro. No. Entonces, si Freud negó el avance del nazismo en Austria y en Alemania, y tenemos este tipo de situaciones y estos cambios brutales, fíjate el lobby que hay en el día de hoy en las redes sociales, por llamarla de alguna manera, por parte de Elon Musk en relación a las elecciones en Venezuela. Abiertamente apoya a los candidatos Sí, de la claramente. extrema derecha y los libertarios y a aquellos que están alineados con Javier Milei. Entonces, algo está pasando en este mundo y yo intento buscar algún tipo de lectura en la historia y en la literatura. Pensaba que también vuelve la CIDE de la AMIA, ¿no? Sí, También. con los mismos Con personajes. los mismos personajes, exactamente. Sí, hablando con nuestro amigo Ricardo Regendorfer, El Patán, el sí. Patán, nuestro querido amigo Patán, hace, no sé, una semana y media, nos reíamos en esos diálogos que tenemos telefónicos, porque aparecen como una vieja cinta sin fin, ¿no? Claro. Los viejos personajes que hemos tratado e investigado en notas, pero desde la década del 90. Mezclado con estos marginales, ¿no? Claro. Yo veía el tema del Gordo Dan y toda esa banda, ¿no? La CIDE también- menemista. Claro, la CIDE, Claro, sí, década del 90. Digo, pero cómo se mezcla con estos personajes que decís vos, ¿no? Con los Sabán Montiel, con los Revolución Federal, son marginales absolutos. Y después con este nuevo fenómeno, eso habrá que analizarlo a fondo, pero de la nueva comunicación, y aparecen figuras como el Gordo Dan o como algunos otros que Sí, son el muy Tano potentes en la plataforma. Gentile. No, bueno, el Tano fue que lo atacó. Que bueno, pero digo, está bien, pero vino a otro ¿cómo se lado llama? porque al final. Pero claro, vos lo comparás con Macri, por ejemplo, Macri. Sí. Lo apoyaba ponerle TN, Clarín, Sí. La Nación, pero las firmas que aparecían tenían cierto sesgo de historia en la comunicación. Por más que no estemos de acuerdo, incluso la Nata, incluso otros personajes, pero tenían... Sí, Solá, tenían, ¿no? claro, y tienen una historia periodística. Estos tipos son nacidos de la nada. De la nada. El De la Gordo nada, Dan. nada. Pero lo que pasa es que es sintonizar, pero está bien, yo no le quiero restar mérito, porque lo que pasa es que No, ellos no, han genera sabido un fenómeno. sintonizar Sí, sí, el sí. espíritu de época
y cierto sentido común de la población. O sea, ellos hablan con un montón de gente. Sí, sí, digo, Sí, porque y son muy peligrosos porque Muy. generan, la revista Crisis publicó una muy buena investigación sobre cómo persiguen a a los usuarios que ellos determinan que son, digamos, que contrastan con su discurso dominante. Sí. Y le envían volquetes para no dejarlos dormir, le envían mensajes mafiosos con correo físico, es decir, por Nos ha pasado a correos todos privados. los que estamos acá. No, Bueno. fueron a la casa ya. Fueron a la No, casa, le tocan timbre. pasó, claro, ya Bueno. está pasando otra cosa. O sea, Ya está, claro. yo, vos sabés que el otro día me criticaron porque yo dije que a mí me hacían acordar a las juventudes hitlerianas, pero Bueno. para mí hay mucho de eso. O sea, todos estos pibes, así, digamos, y que están ahí y empiezan a pasar, porque primero te hacen lo que es te hacen un asesinato simbólico en las plataformas, digamos, Claro. ¿no? Te cancelan. Pero después pasan a más. O sea, ya lo han denunciado. Hay una piba que estaba cerca de ellos, ahora el Tano Giuliani, creo que se Giuliani, llama. Hay otros a los que empiezan a atacar. Primero, asesinato de reputación se llama. Primero te atacan, te dicen cualquier barbaridad tuya, bueno, lo que sea. Pero después van con la familia. Empiezan con la familia, van a la casa, le cuelgan el pasacalles. A uno de estos chicos críticos le mandaron a la casa un paquete De tierra con gusanos. de tierra con gusano. Le dijeron: el próximo que va a acompañar al gusano vas a ser vos. Bueno, empiezan las amenazas. Un día eso pasa. Por decir algo parecido, procesaron a Roberto Navarro, etcétera. Dijo: ojo con estos discursos violentos, que incluso hay muchos medios, porque Feynman tiene historia, digamos, o Babich y Copari, que yo, pero igual ellos impulsaron también el discurso violento que después termina. Un día esa palabra violenta termina en acto violento. Claro, ¿no? con los dos gatillazos a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Ese día, porque yo hablé en estas últimas horas con gente mucho más joven, de la edad de nuestros hijos, y que iban a la casa de Cristina en esos días. En esos días se vivía una especie de, si se quiere, resurgir militante. Sí, claro. Sí. Con la palabra esperanza bien entendida, no de chamullo, sino de acto concreto ahí, incluso haciendo guardias hasta la madrugada en barrio de clase alta, ¿no? Cantando la marcha peronista y donde humeaba los choripanes. Y eso parece que no le gustó a mucha gente. La verdad Y que en era- ese momento, Sí. una sola cosa. En ese momento, cuando se produce el intento de asesinato de Cristina, me parece a mí, se rompe el contrato social en la Argentina, se rompe el pacto democrático de 1983 y comienza otra historia. Se desmoviliza la juventud, digamos, de alguna manera la sociedad entra en una especie de estupor y de miedo. Diría Lógico. que pánico, porque Lógico. el pánico sería miedo al miedo, sería un paso más allá. Hay una especie de retracción y un avance de estos personajes que ya venían avanzando desde la pandemia para acá. ¿Entendés? Y me llama mucho la atención, escuchando lo que explica Sabac Montiel en el juicio oral, lo que intenta explicar Prende Uliarte, que sería una especie de prima, una prima aspiracional de Lemoyne, ¿no? Ujú. Mirá lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Prima aspiracional. Está bien, en el está sentido, bien, ¿no? sí. ¿Entendés? Que hubiese Parecida. querido ser como Lemoyne, Claro, pero también. no llegó a tanto. Mirá. ¿Entendés? Y después, Carrizo, toda gente rota. Carrizo explicando el duelo con su padre muerto, con un hermano en discapacidad. Sabac Montiel viviendo de una casa heredada de su madre con 5 automóviles adquiridos en su mayoría en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero totalmente tomado con la idea de que era una chorra que había Sí, sí, claro. robado, que era la enemiga del pueblo, ¿entendés? Y con un odio exacerbado que de alguna manera fue inoculado, como decías antes, por los grandes medios de comunicación. Sí, él en una entrevista dijo: yo te escucho siempre a vos, y vos Sí, decís sí, que como dice el problema Feynman. era Cristina. Como dice Lo cita Feynman. en el Cuando juicio. lo toman, Sí, cuando sí. digamos, lo logran detener, soy compañero, aguante Cristina, y se escucha
Si la tocan a Cristina, se escucha. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, me parece que el quilombo que tenemos es Javier Milei en el gobierno con su hermana. Quien habla es Juan Alonso, son las 12 menos 20. Milei está ya en la rural, está hablando Pino, el presidente de la sociedad rural. Ahí en el palco están gran parte los apoyos, como decía Juan, a Javier Milei. Después en un cachito vamos a hablar un poco de eso, porque Milei no nació de la nada. Él venía aupado desde la Corporación América, Bornequian. Sí. Le acaban de conceder 2 aumentos en las tasas aeroportuarias. Fue la empresa que más ganó en la Argentina este año, en estos 6 meses, en este semestre. Pero también está Roca. Bueno, hay otros empresarios ahí que están apoyando a Milei con alma y corazón. Vamos a tratar de entender por qué. Vamos a una pequeña tanda, que es la última de Detrás de las Noticias, y seguimos. Dale. AM 1070. AM 1070.